Saludos, buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. El tsunami de Odebrecht demostró el fenómeno de la captura corporativa del Estado que afectó más de una decena de países, generando acusaciones y divisiones. Con más de 90 millones pagados en sobornos en la República Dominicana, fuimos el tercer país que más coimas recibió y aunque en el 2017 eran 14 los implicados, en donde ni son todos los que están ni están todos los que son, solo terminaron condenados 2. El Estado Dominicano firmó un acuerdo con Odebrecht en donde estos se comprometían a la indemnización con 184 millones de dólares, cosa que no han hecho. También se suscribieron a dar información para identificar los funcionarios que recibieron sobornos, cosa que sí hicieron, no se demostró o no funcionó. Hoy les ampliamos la información de por qué Odebrecht no nos paga. Odebrecht es el ejemplo de cómo se repartieron la torta empresarios y políticos de 10 países latinoamericanos y 2 africanos, quienes recibieron más de 788 millones de dólares en sobornos para permitir que estos se quedaran con los principales contratos de infraestructura. La sentencia Odebrecht deja un trago muy amargo, un sabor muy amargo. En principio porque fue una investigación que nace en la gerencia de Jean Alain. Observaba que en el trayecto procesal, esos 2 imputados, con el cual llevo amistad con uno de ellos, con Víctor Díaz, incluso fue mi vecino, proferían advertencias de triunfos de sus defensas y por ende de fracasos a esa gestión de Jean Alain. Vemos entonces cómo, y digo amargo, muy amargo la experiencia, porque vimos a una Miriam Germán bautizar de laxo el expediente, deficitario. Y no hubo ningún tipo de ingrediente nuevo en esta gestión de Germán Brito con ese caso. No por ella que fue una inhibida, sino por los demás. Y sin embargo, culminó con un reproche penal en contra de los 2 principales. República Dominicana, siempre a la delantera en casos de corrupción, fue el tercer país que mayor cantidad de dinero recibió en sobornos. Específicamente, y según Odebrecht, 94 millones de dólares, que dejó como beneficio a la empresa más de 163 millones. Hasta la fecha solo hay 2 condenados de 14 que iniciaron el proceso y la indemnización que recibiría el Estado no se está pagando. La constructora Norberto Odebrecht adeuda al Estado Dominicano 124 millones de dólares de los 184 que se comprometió a pagar como indemnización mediante 9 pagos anuales que iniciaron el 31 de enero de 2017 y debían terminar el 30 de marzo de 2025. Hay ya un primer logro que les quiero informar. La Procuraduría General de la República Dominicana, tras las diversas conversaciones que ha mantenido con los representantes de la empresa Odebrecht, haya recibido el compromiso formal de pagar, de manera escrita incluso, 184 millones de dólares equivalentes al duplo de los 92 millones de dólares que la propia empresa reconoció haber pagado en sobornos conforme lo establece la ley 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión. Fue el 19 de abril de 2017, mediante la resolución 059-2017, que el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional homologó el acuerdo arribado entre Odebrecht y la Procuraduría General de la República Dominicana, en el cual la multinacional no solo se comprometía a proveer información precisa que permitiera al Ministerio Público determinar los sobornados en el país y a indemnizar al Estado. Ambos puntos aparentemente no se han cumplido. Ahora, la única vez que se ve que ha habido soborno sin sobornados. Y ese ha sido mi discurso desde el primer día y lo seguirá siendo
hasta las últimas instancias. Nosotros, cuando tengamos la sentencia ya más ampliamente, mis abogados la estudiarán y determinarán los pasos a seguir. Ahora, yo sigo con la frente en alto. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público sencillamente no pudo demostrar el soborno. ¿Y por qué estábamos aquí? Yo me pregunto a ustedes, ¿por qué estábamos aquí? ¿Para esto? No, no era para eso. Lo que la sociedad quería era que aparecieran los sobornados. No era mi cabeza. Que la magistrada decidieron darle mi cabeza al Ministerio Público. Excelente. Yo eso lo acepto. Ahora, si no hay sobornados, no hubo soborno entonces. Entonces yo me autosoborné. De acuerdo con el documento, este acuerdo fue firmado por varias razones, entre ellas, identificar los funcionarios públicos sobornados en el país y toda la información que condujera a determinar coautores y cómplices, identificar las obras que fueron adjudicadas como consecuencia de los sobornos pagados, indicar los montos de los sobornos entregados y el mecanismo financiero utilizado para hacerlos llegar a los sobornados. Otro de los objetivos era que Odebrecht prestara declaraciones, aportara aclaraciones, documentos y cualquier otro medio de prueba, en adición a esto, resarcir daños materiales y morales causados al país. Para obtener información, para validar información, para recuperar dinero, la única forma de que eso pueda ocurrir de una manera rápida y expedita es a través de un acuerdo. No hay otra forma procesal. El artículo 49 de dicha resolución establece que ese acuerdo implica estrictas condiciones a cumplir por parte de Odebrecht, tales como las condiciones de pago, dar información, colaborar con las investigaciones en la calidad requerida a través de personas físicas, reestructurar su gobierno corporativo e implementar planes de cumplimiento certificados bajo la supervisión del Ministerio Público. Desde 2019, la empresa brasileña dejó de honrar el compromiso de pagar los $184 millones a nuestro país, los cuales pagaría en cuotas cada año. Odebrecht solo realizó los pagos correspondientes a 2017 y 2018 por un monto de $60 millones en conjunto. El primer pago se recibió mediante un cheque bancario el 31 de enero de 2017 y el segundo, julio de 2018. Ambos montos se depositaron en una cuenta especial que tiene la Procuraduría en el Banco de Reservas. Pero en junio de 2019 los pagos quedaron suspendidos luego que la empresa se declarara en bancarrota en Brasil en esa fecha. La Procuraduría Dominicana, a través de la Oficina de Abogados Barral Parente Pineiro, intervino en el proceso de bancarrota para que el acuerdo judicial con el país sea reconocido como acreencia no comercial de la empresa. En tal sentido, el 5 de octubre del 2020, el Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo reconoció el crédito en favor del gobierno dominicano. Esa decisión fue recurrida por la empresa Norberto Odebrecht y contestada también por el país oportunamente, obteniendo nuevamente ganancia ante el juez desembargado de Brasil. No hay garantía. Por ejemplo, Estados Unidos acaba de dictar una sentencia condenándole al pago de $2.600 millones. Señores, ¿sabe cuánto es eso? Al 47.5%. 123.000 millones de pesos. El presupuesto nacional. Esa empresa, por el ritmo que va a quebrar. En 5 años va a estar quebrada. ¿Cómo va a cumplir con el pago? Tras su declaratoria de bancarrota en Brasil, Odebrecht solicitó acogerse al capítulo 15 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos, presentando una solicitud de protección por bancarrota, en donde la empresa debía reestructurar alrededor de $25.000 millones. Justamente ese será el trabajo del Poder Judicial en Brasil. Creo que estará en sus manos determinar justo lo que tú planteas, si se trata de una estrategia comercial para darle la vuelta a la página y tratar de cerrar de alguna forma los escándalos de corrupción, o bien realmente hay un problema financiero severo dentro de la empresa y
están utilizando los medios legales que prevén las leyes de Brasil para tratar de reestructurar su deuda y de alguna forma mantener en pie pues esta empresa que ya llevaba muchísimos años. La petición judicial que está haciendo en este momento pues abre una serie de preguntas que empiezan por esta que tú estás planteando, pero también otras cosas como, por ejemplo, si la operación o, digamos, el proceso de bancarrota solamente afectará a las operaciones en Brasil o habrá consecuencias en otros países con los que la empresa todavía tiene contratos. Sé que en el comunicado oficial la empresa ha manifestado que pues mantendrá las operaciones, por ejemplo, en Panamá, continuas, pero pues bueno, justamente este tipo de cosas son las que se van a tener que dilucidar y detallar en los acuerdos de reestructuración de las deudas. Es también qué subsidiarias van a verse afectadas, cómo se van a ver afectadas. Sabemos que hay empresas que forman parte del consorcio que se van a quedar fuera de esta negociación, pero justamente pues el proceso judicial pues nos irá dando luces de cómo se podría, digamos, reestructurar la deuda de Odebrecht. La declaratoria de bancarrota fue la razón por la que la empresa no realizó el pago de $32 millones que correspondía abonar en ese año por el acuerdo contraído con el Estado Dominicano. Lo mismo ocurrió con los 2 pagos de $16 millones programados para el 2020 y 2021, por lo que la constructora a la fecha deuda más de $124 millones. Una de las cláusulas del acuerdo firmado entre el Ministerio Público Dominicano y Odebrecht establece que la empresa se compromete a dar preferencia a los pagos respecto de los demás acuerdos de lenidad firmados con autoridades extranjeras, salvo los arribados en Brasil, Estados Unidos y Suiza. De acuerdo con el calendario de pago del acuerdo Odebrecht, se pagaría de la siguiente manera: un primer pago de $30 millones realizado en enero de 2017, un segundo pago por la misma cantidad en julio de 2018. El tercer pago de $32 millones debía realizarse el 30 de julio de 2019. 5 pagos de $16 millones a efectuarse entre marzo de 2020 al 2024 y un último pago de $12 millones en marzo de 2025. Por otro lado, el párrafo 1 del artículo 4 de cumplimiento del calendario de pagos e intereses establece que en el caso de atrasos en el pago de las cuotas consignadas en el calendario, Odebrecht se comprometía a pagar el 10% anual de interés sobre el monto de la cuota vencida, calculada mensualmente. Pienso que no es necesaria la partida de la empresa del país y que perfectamente puede continuar operando como lo está haciendo en el resto del mundo. Ha incurrido en una práctica que no es o que no fue correcta en su momento, la superó y puede continuar laborando perfectamente. El párrafo 1 del artículo 3 de obligación de información y pago de cuotas establece el incumplimiento de Odebrecht a su obligación de entrega de información y pago de cuotas en la extensión y en los plazos convenidos en este acuerdo facultará al Ministerio Público a dar por terminado el acuerdo presente, a retener las sumas que hubiesen sido pagadas y reiniciar las persecuciones penales y civiles en su contra, como si el presente acuerdo nunca hubiese sido suscrito y como si el criterio de oportunidad nunca hubiese sido solicitado. En caso de producirse el incumplimiento, el Ministerio Público pondrá en mora a Odebrecht para que se remedie el incumplimiento incurrido en un plazo de no mayor de 15 días respecto a la obligación de entrega de información y 60 días respecto a la obligación de pago de cuotas, vencido el cual, sin remediar la situación a opción exclusiva del Ministerio Público, el presente acuerdo terminará de pleno derecho sin necesidad de cumplir con formalidades adicionales. El acuerdo fue firmado entre el Ministerio Público, representado por el entonces procurador Jan Alain Rodríguez, y Laura Guerrero, entonces titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, y Odebrecht, representada por Mauricio Dantas Becerra, apoderado especial, y Robert Valdés, abogado, apoderado especial representante. Desde el Ministerio Público queremos que esto quede muy claro. La ausencia de los testigos Mauricio Dantas Becerra y el testigo Rodrigo Maluf Cardoso en el día de hoy, el Ministerio Público la considera una falta de respeto desde Odebrecht hacia el sistema de justicia dominicano. Así la ha considerado el Ministerio Público.
e incluso como consecuencia de la ausencia de estos testigos que deberían estar aquí, partiendo del acuerdo que existe entre el Ministerio Público de República Dominicana y Odebrecht, el Ministerio Público está considerando la posibilidad de dejar sin efecto este acuerdo. ¿Y cómo procedería eso? O sea, ¿cómo perjudicaría el proceso? ¿Y cómo lo perjudicaría a ellos? ¿O alguna consecuencia a ellos por no cumplir? Repito, ellos al no venir, el tribunal ha dictado una conducencia que el Ministerio Público va a ejecutar en los términos que ha definido el tribunal. El hecho de que el Ministerio Público considere dejar sin efecto el acuerdo no impide que ellos tengan que presentarse a este juicio donde han sido admitidos como testigos y tendrán que ser conducidos en los términos, repito, que establecen. Recordemos que el caso Odebrecht en República Dominicana comenzó con 14 imputados en 2017 y tras 4 años y 5 meses se obtuvo sentencia solo para 2 de ellos. Los implicados en un principio fueron Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, Andrés Bautista, expresidente del Senado, Temístocles Montaz, exministro de Economía, Roberto Rodríguez, exdirector de INAPA, Radamés Segura, exvicepresidente ejecutivo de la CDEE, César Sánchez, exadministrador de la CDEE, Rudy Sánchez, exdiputado, Ángel Rondón, empresario y representante de Odebrecht, Máximo de Olio, exadministrador de la EGEGIT y Conrado Pita Luga, abogado y notario. Evidentemente que la lucha contra la corrupción perdió la batalla de la misma forma que el Ministerio Público, porque finalmente por los sobornos de Odebrecht no hubo condenados y fue una admisión de la empresa y así lo presentó el Ministerio Público, lo que significa que los 2 condenados finalmente fue uno por el hecho de no haber declarado lo que tenía de patrimonio en ese momento y demostrar el Ministerio Público, y así lo acogió el tribunal, que hubo un crecimiento no justificado, de la misma forma que del empresario Ángel Rondón. Por el caso Odebrecht, per se, por los sobornos de Odebrecht, per se, no hubo condenas. Y esto, pues, implica necesariamente, pues, un fracaso en el caso Odebrecht, que se había ventilado y que se había perfilado como el caso que iba a marcar el antes y después de la lucha contra la corrupción. Solo fueron condenados Ángel Rondón Rijo, quien presuntamente fue la persona que recibió los sobornos por $92 millones de parte de la constructora Odebrecht. Como consecuencia lo condenaron a 8 años de prisión, y Víctor Díaz Rúa, a quien le impusieron una condena de 5 años de prisión. Ambos están preparándose para apelar. Lo que hay que resaltar en este proceso es que este equipo que me acompaña dejó el cuerpo y el alma en este juicio. Es necesario resaltar que hemos superado una carrera de obstáculos en este proceso, pero hemos conseguido condenas. Nosotros siempre dijimos que había evidencias para producir sentencias condenatorias. En este proceso ya ha habido sentencias condenatorias. Este proceso además nos deja con un primer caso de esta naturaleza en el que el tribunal ha ordenado el decomiso de varios bienes que permitirán recuperar parte del dinero que se ha defraudado del erario público. Con relación a los casos en los que ha habido desahogo, nosotros al menos en las motivaciones que han dado las juezas en el día de hoy hemos advertido algunas contradicciones y podemos anunciar desde este momento que apelaremos esta decisión con relación a las personas que han sido descargadas. Y esto por varias razones. Recientemente, una funcionaria de Transparencia Internacional de nombre Delia Ferreira decía que los corruptos no deben tener a nadie que los ayude ni ningún lugar donde esconderse. Nosotros opinamos exactamente igual y en consecuencia vamos a, una vez se nos notifique completa la decisión, estaremos recurriendo la misma con relación a las personas que han sido descargadas, porque nosotros estamos convencidos de que debía haber condena como las ha habido hasta este momento, pero entendemos que debieron ser más las condenas que se han presentado.